historia del tarot egipcio y cómo llegamos, digamos, a lo que hoy día tenemos acceso como tarot egipcio. Y el primer personaje que tenemos que nombrar es Antoine Cour de Gébelin, que es un hombre francés que él escribe un libro muy gordo, tipo enciclopedia, de 9 volúmenes, y en el volumen número 8, en una especie de capítulo muy chiquito, él menciona una teoría que es básicamente que el tarot podría estar asociado a un libro que sería el libro del dios Tot, que es un dios egipcio. Esto es una muy pequeña mención. Esto está disponible. Ustedes si buscan información, está en francés. En general, yo lo que hago como tips es que copio la información en el Google Traductor y así puedo ir viendo como este tipo de material que es muy viejo y a veces en español no está. Pero no es tan difícil de traducir además, así que eventualmente si les surge la inquietud, por supuesto, el capítulo se llama sobre el juego del tarot y es el volumen 8 y ahí él habla un poquito de su teoría y describe brevemente las cartas. Esto sería el primer escrito, texto de tarot, porque no hay antes de Kurt Gébelin escrito, porque en el fondo habían muchos mazos de cartas, pero no escrito, así como un material, como un documento. Esto sería lo primero formalmente escrito, pero en el fondo en cuanto a la descripción de las cartas es muy breve, o sea, no se van a sorprender tampoco mucho con lo que él describe, porque a veces son un par de líneas, por ende no lo aconsejo como un libro como para aprender tarot, pero si les interesa un poquito la historia o el contexto, naturalmente puede ser algo interesante de leer. Y bueno, él propone en este libro que podría venir el tarot de Egipto. Es el primero que postula esta teoría, porque quizás algunas ya han escuchado mucho de que uno de los mitos más comunes y frecuentes asociados al tarot es que venga de Egipto. Entonces, no lo voy a leer todo, lo van a tener disponible para que lo puedan leer después con más tranquilidad esta presentación, pero él dice, si oyésemos decir que en nuestros días aún existe una obra de los antiguos egipcios, uno de los libros escapados de las llamas que devoraron sus soberbias bibliotecas y que contienen la más pura doctrina sobre temas de gran interés, él dice que este libro sería El juego del tarot. Él dice de que este libro se habría quemado en la biblioteca de Alejandría. Es, digamos, una referencia a un libro que habría creado este señor que está acá, el dios Tot, que es un dios lunar, escribano de los dioses, que es un dios bastante querido por todo el panteón egipcio, se relacionaba, digamos, muy bien con todos los dioses, y se dice que él, digamos, habría escrito en esta época un libro, algunos dicen de 22 láminas y otros de 78. Sin embargo, este libro jamás se encontró, no hay papiros que hablen de que Tot realmente tenía un libro de 22 o 78 láminas. Hay papiros que hablan del dios Tot, pero de que él creó el tarot, que tenía un libro con esta cantidad de páginas, eso es falso. Se cree muchas veces al día de hoy que es realidad, porque resulta de que Antoine era un erudito, era una persona adinerada y se codiaba con personas muy importante. Y este mito de que el tarot podría ser de Egipto y asociado al famoso libro de Tot era un mito que ellos trataron de preservar mucho, a tal punto que se decía incluso después que el mismo Jung había tenido en sus manos el libro de Tot. O sea, se empezó a decir que personas muy importantes habían tenido acceso al libro, pero toda esa información es mito, es falso, o sea, no es verdad. Entonces, de ahí viene un poco el primer referente al por qué la gente cree que el tarot viene de Egipto. ¿Y quién le creería a Antoine? Es otro francés que se conoce como Jean-Baptiste Alieté, que también muchos sabrán que es el primer tarotista. ¿Por qué es el primer tarotista? Porque fue la primera persona en leer tarot quizás como nosotros lo entendemos hoy, porque antes de él no hay registro de que las personas usaran las cartas del tarot como las usamos hoy. Se conoce como el primer tarotista y además él fue el primero en hacer una escuela para tarotistas. Él también
fue el primero en diseñar un mazo de autoría completamente con su sello y con su perspectiva de cómo debía ser el tarot basado en el tarot Marsella. Entonces, por eso es un personaje muy importante y además este señor, Jean-Baptiste Alieté, que su nombre de tarotista era Eteila, que era Alieté al revés, él crea el primer libro de tarot. El primer libro de tarot lo desarrolla en 1783, o sea, nosotros podríamos decir de que el primer documento formal tipo libro de tarot, él lo desarrolla. No está la traducción al español, pero si ustedes buscan, generalmente en las bibliotecas francesas está este libro. Es corto, por lo tanto también no es difícil de traducir, pero tampoco lo recomiendo yo para aprender a leer tarot, porque la verdad es que Jean-Baptiste Alieté no es muy respetado, digamos, por los eruditos de la época y por gente que posteriormente desarrolló el tarot, porque Jean-Baptiste Alieté inventó muchas cosas, mezcló muchas cosas y no las supo mezclar bien. Incluso él fue el primero en formalmente incorporar astrología a las cartas, pero él no sabía astrología. Entonces son libros muy interesantes, pero no son libros correctos. Entonces, además, él tenía una forma de escritura muy tosca, muy parca, entonces se nota, entonces no era tan buen escritor. Entonces sí le debemos esta idea de cómo vemos el tarot, escuela de tarot, el que los tarotistas tengamos la posibilidad quizás de inspirarnos y hacer nuestros propios mazos, un montón de cosas importantes, pero en el fondo el contenido no era tan bueno. Ahora, él solo hizo un mazo de tarot, solo uno. Se llama Eteila 1 tradicionalmente y algunos lo conocen como tarot egipcio. De hecho, acá, si ustedes miran, esta es la caja donde venía el tarot de él y decía tarot egipcio. ¿Ya? Existe un tarot Teila 2 y 3, pero esas versiones las hicieron, digamos, sus seguidores, pero él no las hizo en vida. Por lo tanto, quiero transparentar que el único mazo que él hizo fue el Teila 1, que tenía esta portada. Si ustedes empiezan a mirar, acá yo usé la carta del carro para hacer una comparativa, observarán que ninguna de estas cartas tiene alguna ilustración propiamente egipcia, porque lo irónico que si bien estos son los primeros tarot que proponen esto de el tarot viene de Egipto, no tenían imágenes egipcias. Ahora, otra cosa importante que también les quiero mencionar, de que Antoine, cuando él propone, mira, yo creo que el tarot viene de Egipto y que sería, digamos, este libro perdido, le responde Jean-Baptiste Alieté con un libro que es el libro de tarot que yo les comentaba, que son maneras de leer las cartas nombradas tarot, es como o sea, la traducción en español, y prácticamente en el fondo, además en ese libro Jean-Baptiste Alieté le dice yo te creo, y Jean-Baptiste Alieté no se sabe mucho de él como persona, se sabe que había sido peluquero, se sabe que se casó, que se separó, no más nada, y él decía canalizar, él decía que él percibía información y él plantea esta teoría, la confirma, él le dice a Jean-Baptiste Alieté dice, yo confirmo que el tarot viene de Egipto porque yo lo percibí. Entonces, de ahí viene que, por supuesto, se fue generando una idea de que podría ser que el tarot viniera de Egipto, pero ellos tenían pruebas, documentos, no lo tenían. Bueno, sigamos avanzando y les quiero mostrar cómo es el tarot Eteila. Acá está en color, pero antiguamente la primera edición salió en escala de grises, pero así rápidamente esta primera edición, si ustedes miran las cartas, considerado tarot egipcio, porque este es el primer tarot egipcio, no tiene imágenes egipcias. Resulta que para un poco entender esta situación, prácticamente estos dos personajes que decían decir que el tarot venía de Egipto, no tendrían, la verdad, ni siquiera la posibilidad formal de saber esta información, porque Napoleón llega a Egipto en 1798, o sea, años después de que ellos estaban hablando de que el tarot venía de Egipto. ¿Esto qué implica? Que en realidad no había información.
Se sabía que existía Egipto, se sabía que existían las pirámides, pero ¿qué implicaba? ¿Qué aparecía ahí? Los mitos, la verdad es que ellos no lo sabían, no tenían, a ver, es muy difícil que puedan haber accedido a esta información porque la egiptomanía, que es el fenómeno que surge a partir de 1798, cuando Napoleón llega a Egipto, surge después de que ellos planteaban estas teorías de asociar este tarot a este país. Ahora, la egiptomanía implicaba un poco como toda teoría de conspiración en esa época, la respuesta era Egipto. O sea, todo lo raro, todo lo extraño, así como hoy día puede ser, no sé, los terraplanistas, en esa época era Egipto. O sea, todo lo extraño, obvio, tiene que venir de ahí. Entonces, por eso había mucha curiosidad, había mucha emoción de cuando Napoleón llega a Egipto, porque en el fondo era una cultura que no se sabía mucho. Y bueno, Napoleón saqueó Egipto. Los que hayan podido visitar Europa observarán que muchos de los objetos que hay en las plazas son saqueos, son objetos que se llevaron, y ahí empezó un poco a aprender un poquito más de la cultura egipcia, y eso nos lleva a 1799, o sea, un año después de que Napoleón pudo entrar a Egipto, se descubre la famosa piedra de Rosetta, y la piedra de Rosetta es como le llaman el Google Traductor, porque con esta piedra se pudo empezar a traducir los jeroglíficos recién, o sea, la piedra que ayudó a traducir la información que hoy día sabemos más de Egipto se descubre posterior a estas teorías de estos personajes que decían que el tarot ponía. Entonces es imposible que hayan podido obtener la información antes. Y esta piedra está en el Museo Británico y, digamos, es la que se usa hasta el día de hoy como referente para traducir lo que estaba en Egipto. Dicho esto, el primer tarot egipcio con imágenes egipcias se conoce como el tarot de la princesa. Acá está la portada, acá digamos hay una carta tipo carro, acá se los muestro con mayor detalle, y acá van a ver que efectivamente los personajes ya sí están vestidos de cómo eventualmente nosotros imaginamos la cultura egipcia. Pero esta imaginación es, para darles un ejemplo, si es que han visto la clásica película de Cleopatra antigua, eh, con estos accesorios hermosos, pero también exagerados y por supuesto muy Hollywood, este mazo va a corresponder a esa estética, la va a exagerar y probablemente no era del todo que se vestían así los personajes, pero era lo como que ya un poco se sabía lo que se imaginaba. Pero si ustedes quisieran comprar el primer mazo con ilustraciones egipcias como tal, es este, el tarot de la princesa. Y este es el tarot de Lorenberg de 1843 y está disponible, de hecho lo venden. Yo tengo acá una réplica, por supuesto, salen réplicas limitadas, por lo tanto estas réplicas después con el tiempo no es fácil de conseguirlas, porque los autorizan los museos, un número de copias y después no dejan más imprimir, pero sí la podrían comprar si es que les interesa, pero este sería formalmente el primer mazo egipcio con imágenes egipcias como tal. Esta teoría que queda en el aire del tarot viene de Egipto, por supuesto, muchos la empezaron a sentir plausible o les gustaba, les acomodaba. Eliphas Levi, él plantea en el 1854 que no está tan convencido de que el tarot venga de Egipto, pero sí él empieza a conectar el tarot con la Cábala, que es un movimiento espiritual que viene del judaísmo. Sin embargo, a pesar de no estar muy convencido, él en su libro Dogma y Ritual de Alta Magia, donde habla de tarot, él ilustra, porque esta es una imagen que él dibuja, esta carta que para los que usen el tarot Rider les va a ser muy, muy cercana, porque de hecho Arthur White y Pamela Coleman Smith, que diseñaron ese mazo, se basaron en esta ilustración para hacer su carro. Entonces, si observan, este carro tiene dos esfinges abajo, que es claramente una referencia, digamos, a la cultura egipcia, por eso lo puse acá en la línea del tiempo. Y en esto de seguir avanzando en cómo han ido desarrollándose estos tarot egipcios, llegamos a el tarot de Falconier, que es un tarot muy difícil de encontrar, prácticamente imposible, solamente hay algunas copias para coleccionistas, que también se conoce como tarot adivinatorio.
Este es, digamos, un tarot de 1896, así son las ilustraciones, y es muy importante porque de aquí empiezan a surgir, como por así decirlo, las inspiraciones de los tarot egipcios que la mayoría de ustedes tienen, visualmente hablando, porque en el fondo acá tenemos el primer set de cartas donde todas tienen una fuerte inspiración egipcia. Ya aquí hay más trabajo, acá hay más de averiguar el símbolo. Es por esto que es muy importante este tarot de base para partir. Entonces, si se fijan, el anterior era este, o sea, hubo mucho cambio, ¿no? Este claramente tiene influencia europea, es una mezcla de un poco Roma, Grecia, Egipto, pero acá visualmente ya empezamos a familiarizarnos con estas imágenes más estilo egipcios como tal. Así que este sería el primero, como que propone esta homologación de imágenes, pero solo para los 22 arcanos mayores. No trabajan o no vienen los menores. Acá solo estamos viendo 22 cartas asociadas a el tarot egipcio. Y después tenemos otro mazo, que yo sé que también muchos de ustedes lo tienen porque me estuvieron comentando, que se conoce como el Saint Germain, que venía en un libro para recortar, que hoy día lo venden pintado, por supuesto, pero que tiene la gracia de incorporar arcanos menores. El Saint Germain fue, digamos, el tarot egipcio que viene a decir, además de los mayores, vamos a sumar los menores. Entonces, esta es, digamos, la visualización de algunos arcanos menores del tarot Saint Germain. ¿Ya? Que son una idea muy desde lo clásico, inspirada un poco haciendo una memoria rápida a lo que sería el tarot Visconti, el tarot Marsella. Y bueno, sigamos avanzando. Ya tenemos el primer set de cartas 22 visualmente enfocadas en la cultura egipcia. Nos incorporamos, les incorporamos después arcanos menores. ¿Y dónde viene esta idea de los tarot egipcios que tienen tantos símbolos? Porque uno mira y dice, pero tanta cosa, de Papus. Papus es el que le incorpora a su visión de lo que sería un tarot egipcio un montón de elementos como la cábala, como la astrología, como el lenguaje de los magos. Entonces él en 1909 desarrolla su tarot de los bohemios, también conocido como tarot adivinatorio, y acá les traigo un ejemplo de cómo son los 22 arcanos mayores. También los personajes están ilustrados como desde la cultura egipcia, pero fíjense que alrededor hay un montón de contenido que eventualmente él considera importante para leer las cartas. Entonces, ¿qué aporta este mazo? Esto de pongámosle harto como ayuda de memoria o extra para también poder leer el tarot. Los arcanos menores son más sencillos, pero eventualmente también tienen algunos textos alrededor que también sirven para hacer algunas codificaciones y asociaciones a también de qué significa cada carta. Y después volvemos a la tradición, porque en el fondo las ilustraciones de Papus son bastante diferentes a estos otros dos mazos que les he mostrado, a el Tarot Sign, que sí se puede conseguir, o en Los Hermanos de la Luz, que es un tarot que incluso hoy día también lo venden ilustrado, que en el fondo, fíjense, acá en el Falconier, acá en el Saint Germain, acá en el Sign, fíjense que el carro es prácticamente el mismo, o sea, en el fondo no ha ido variando la ilustración. En este caso, sí, algunas otras cartas en la interna sí cambian un poco en el Tarot Sign, pero los menores tampoco están muy bien trabajados, siguen siendo bastante sencillos. Pero sí se toma como más licencias este mazo de ir variando algunas otras cartas de los arcanos mayores. Y finalmente vamos a hablar aquí ya en terreno de uno de los tarot más populares egipcios y conocidos y más vendidos hasta el día de hoy, que es el tarot Kier. El tarot Kier, para un poco entender de dónde viene, les quiero contar de que el año pasado pude hablar con la hija del autor en una investigación personal, en una obsesión personal, digamos, por entender bien cómo funcionaba este tarot egipcio. Y esto es producto de que resulta de que
encontré a un español que estaba haciendo un ensayo y ganó un premio. Imagínense de dónde viene la colita que saqué para poder llegar a lo que les voy a contar sobre este ensayo, y él hablaba de un libro que se llama Enciclopedia de Utilidad, asociado a temas que se asocian al cine. Pero él encontró dos ediciones. Él encontró una de 1931 y una de 1947, una con un nombre que era J. de Borrán y otra con Iglesias Janeiro. Y a él le llamó la atención de que era el mismo libro y un distinto nombre, y en cuento corto él descubre de que Iglesias Janeiro, que es el autor, la persona, usaba un seudónimo para firmar algunos de sus libros, que era J. de Berrán. Eso lo lleva a hacer una investigación de encontrar, digamos, a la hija de él y reafirmar de que él había muerto en Argentina, pero que era español, y de hecho le envía la única foto que hay disponible de este momento de Iglesias Janeiro, que es esta, que estamos viendo acá. Resulta de que él corrobora y confirma que el tarot Kier que ustedes tienen en sus manos fue diseñado por Iglesias Janeiro. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque ustedes van a encontrar a lo mejor por ahí información de blogs que dicen que el tarot Kier lo creó un argentino, lo cual es falso, porque Iglesias Janeiro es español. Van a encontrar información de que hay gente que dice que no se sabe quién lo hizo. Eso es falso, sí se sabe quién lo hizo, pero la verdad es que la información quedó como muy, por así decirlo, resguardada por Editorial Kier, porque en el fondo Editorial Kier, este es un mazo muy vendido, es su mazo estrella, y no le da las regalías del mazo a la familia de Iglesias Janeiro. Entonces, por eso cuando lo imprime, nunca pone el nombre de Iglesias Janeiro abajo. Pero sí, yo les puedo decir, por la hija, por, digamos, este investigador, que efectivamente a mí me confirmaron que este mazo lo hace él. Ahora, este mazo, Kier, viene con un libro que se llama Cábala de Predicción, y la primera edición surge en 1947. Esta primera edición yo la tengo. Es una edición no es fácil de conseguir porque obviamente son libros muy viejitos, pero al final del libro que escribe Iglesias Janeiro, insisto, en 1947, vienen las cartas del tarot Kier para recortar y para imprimir y para pintar. Entonces, ese era el formato en el cual vino por primera vez el tarot Kier. Entonces, aquí, en este libro, en una de las páginas muy chiquitos, él dice, aquí voy a pasar a comentar este trabajo mío que voy a desarrollar con las cartas de mi autoría. Entonces, aquí en el libro sale que él está desarrollando este mazo. El único mazo visualmente que se menciona dentro de este libro es el Tarot Rider Wyatt Smith, por lo tanto sabemos por ello que probablemente él sabía algo del Tarot Rider, por ende algo capturó, pero también cuando Teila, que fue el primer tarotista, hizo su primer mazo que no tenía ninguna imagen egipcia, él se basó en el Marsella. Por eso se dice que siempre el tarot egipcio tiene bases en el Marsella, pero este les puedo decir que seguramente para las que ven el Rider también incorpora el Rider. Ahora, para no irme por las ramas, porque sé que esto es información histórica, pero me gusta hacer, digamos, la aclaración de quién hizo el mazo del cual vamos a hablar mayoritariamente, les quiero contar de que esta es la primera edición que venía con las cartas. Eso también se los aclaro porque van a encontrar muchísima información en internet que dice que el tarot Kier viene después, y no es así. Algunos dicen que es del 84, algunos dicen que es del 71, pero resulta de que el tarot Kier viene del 1947. Imagínense que tengo el libro para comprobárselo. Después de este libro, que esta es la portada, la tradicional, salió una segunda edición, que es la que la mayoría de la gente tiene, los coleccionistas, que es la de 1955. Cambia la portada, no el contenido, vale decir que van a encontrar el mismo contenido, y al fondo van a encontrar las cartas para recortar. Cuando el tarot egipcio de Kier, uno de los más vendidos hasta el día de hoy, que ya sabemos que lo hizo Iglesias Janeiro, se convierte en un formato más accesible, es en el 1971. Esa es la primera edición del tarot en una cajita, con láminas a color. Esa es la primera, pero muchas personas creen que esa es la primera presentación del Kier, y ya sabemos que no fue así. Hay otro, porque por ahí también van a encontrar la información que dice que no, que viene del 80,
es porque en Estados Unidos se imprime una versión autorizada en 1984, que también muchos coleccionistas tienen, y también hay gente que cree que esta es la primera. La primera es de 1947, la segunda es de 1971 y la tercera es de 1984. Esas son como las fechas claves. Ahora, por supuesto, esta información para leer tarot no nos va a servir de nada, pero si obviamente quieren coleccionar, un poco tener el contexto, aquí ya lo tienen. Ahora, este libro que se llama Cábala de Predicción, es un libro que hay que decantarlo con el tiempo y de esos libros que seguramente a ustedes les va a pasar, que lo leen una vez y después lo vuelven a leer como que sienten que eso no lo habían leído y ahora lo entienden o ahora lo conectan. Entonces, desde ya les digo que es un libro, digamos, interesante, pero no es un libro fácil de entender. Por lo tanto, no se sientan presionados, presionadas de leerlo ya o sentir que tienen que basar todo su proceso de entender este mazo Kier con ese libro. Ahora, si ustedes quieren tenerlo físicamente, por supuesto que este libro sigue estando a la venta. Con el mismo nombre, Cábala de Predicción. Acá tenemos una edición que salió el año 2012 y actualmente esta es la portada, pero es el mismo contenido. A veces las editoriales van cambiando las portadas para renovar, como para un poco generar un frescor para la venta, pero francamente si ustedes quieren tener este libro físicamente lo van a poder tener, porque no es difícil de conseguir, no es a un precio tampoco muy caro, porque Editorial Kier tiene muy buenos precios. Entonces en este caso si eventualmente quisieran tenerlo físicamente también digamos lo podrían comprar. Yo lo que hice fue comprar, digamos, una edición más joven para poder rayarla, porque a mí me gusta mucho como hacer como esto de destacar los libros y marcarlos. El otro como es muy viejito y es primera edición no lo toco, pero en el fondo mi recomendación es que eventualmente a veces este tipo de libros de ediciones más económicas puede ayudarnos a poder hacer esto como de tener el libro y poder como investigarlo más tranquilamente y sin tener el temor de, ay, lo arrugué, se va a perder la hoja. Entonces, este libro, reitero, la información yo ya se la subí para que lo puedan tener y cuando puedan comprarlo, por supuesto, lo podrían comprar. En este libro, en la versión moderna, siguen apareciendo al final las cartas que ustedes pueden recortar y, por supuesto, también usar. Esto de que las cartas vengan dentro de los libros es una tradición en el mundo del tarot. Incluso ese tarot de Papus que yo le mostré con hartos símbolos, ese venía así. Entonces, contando que el tarot de Papus también viene así. Venía el libro y atrás uno recortaba y tenía que pintar las cartas. Esto porque antiguamente no era fácil hacer una caja con cartas, era muy caro. Entonces era más fácil hacer un libro que vinieran impresas las cartas y se recortaban y se armaban los mazos. Entonces, por eso que hay muchos mazos antiguos que venían impresos dentro de sus libros, de sus manuales. El manual oficial del Tarot Kier es este, se los aseguro, lo he leído un montón de veces y sé que es él, pero les digo que no es fácil de decantar. Entonces, en ese sentido, por eso que al menos sí este libro, por ser como el base para el Tarot Kier, se los recomiendo. Bueno, acá les traigo un comparativo rápido de cómo fue variando la carta del carro. Fíjense que este es el Tarot Kier, digamos, el que vamos a tener como base para poder hacer las clases. También vamos a hablar de los otros tarot egipcios, no se preocupen si tienen otro, pero quiero que vean que, por ejemplo, la carta del carro no ha cambiado desde el año 1896. Por lo tanto, eventualmente, desde el punto de vista, el Tarot Kier, los arcanos mayores se basan, digamos, en estos otros mazos que ya les conté. Sin embargo, ¿cuál es el extra del Tarot Kier? Los arcanos menores. Esto también les quiero comentar que el Tarot Kier es el primer tarot egipcio en ilustrar los arcanos menores, por eso yo les decía que efectivamente él se tiene que haber inspirado en el tarot Rider Waite Smith, porque el tarot Rider Waite Smith fue el primero en ilustrar los arcanos menores desde una perspectiva como para poder hacer más visual el mazo. Entonces, la gracia del Tarot Kier, porque siempre le estaba dando un tip de cuál fue la variación, acá que los arcanos menores es que son los primeros en ilustrarse completamente y eso es de la casa de Kier. O sea, los arcanos menores no los van a pillar antes en otros mazos. Puede ser que surjan mazos después inspirados en el Kier que tengan las mismas ilustraciones de los arcanos menores, pero los arcanos menores fue un gusto que se permitió Iglesias Canegro desarrollar personalmente. Ahora, como ya vimos que el Kier, por supuesto, está basado en estos tarot que yo les he mostrado, también hay mazos basados en el Kier. Uno de ellos, el más famoso, me parece, es el de Margarita Arnal, que surge en 1980.
o sea, bastante después. Y es un tarot, digamos que visualmente se parece mucho al Kier, pero sacó algunos símbolos como para hacerlo más sencillo, porque a veces abruma tener tantos símbolos tan como diferentes. Entonces, Margarita Arnal logra captar, digamos, la esencia de lo que es la carta, pero trata de eliminar algunos símbolos, pero los aspectos como astrológicos o los nombres son bastante parecidos. Eh, Margarita Arnal, ella ha planteado de que ella logra desarrollar su mazo, eso está en los videos, ella lo ha publicado, en un escrito, papiro, que habría encontrado en el Museo Hermitage de Rusia. Ella dice que ella consiguió este texto y que ella empezó a traducirlo y en la traducción le aparecieron estas cartas. Una a una, que ella literalmente lo que ella fue, leyó el libro y dice que le dieron una autorización especial porque no estaba en la publicación como normal este papiro, que ella descubrió y empezó en base a ese papiro a hacer las cartas. Sin embargo, con mucho respeto, lo más probable, a lo mejor sí, no me conta que no, pero la verdad es que este escrito no existe en el Hermitage. Eh, Pasa de que las cartas ella las basó en lo que sería el tarot Kier, o sea, el tarot como más cercano, por así decirlo, al Kier, ilustrando los arcanos menores, comparando las asociaciones astrológicas, por supuesto, es el de Margarita Arnal. Sin embargo, ya en las próximas clases yo les voy a comentar por qué no puede ser factible que ella haya copiado, porque si lo copió tendría que haberlo copiado mal, porque el tarot Kier tiene errores que literalmente ella copió, y si efectivamente ella hubiera visto el texto, hubiera dicho, no, esto no está bien, por lo tanto lo voy a copiar de otra forma. En Chile hay un tarot que es el tarot de Gloria Landaeta, que es una tarotista chilena de estas tarotistas antiguas, de la vieja escuela, que acá ella no está mucho en las redes sociales porque ella no es, digamos, de una generación mayor, pero ella es muy respetada en el mundo del tarot y ella desarrolla aparentemente, porque no he podido corroborarlo, en el año 2007, por eso les puse acá un signo de interrogación, un tarot que se llama tarot de autolectura, que es muy bonito porque es triangular y está basado 100% en el Kier. La astrología abajo es más fácil porque ella le coloca el nombre, ¿no? solamente el símbolo, entonces visualmente es más fácil como para reconocer el símbolo. Y además, como lo hacían las gitanas, que leían el tarot al costado de la carta, escribe las descripciones de lo que significa la carta para hacerlo más fácil, ¿no? Más dinámico, ¿no? Por supuesto, un formato muy lindo porque es triangular y hay muy pocos mazos triangulares. Para los que coleccionen tarot, siempre cuando compran un tarot de alguna forma rara, eso seguramente con el tiempo va a aumentar mucho su precio, porque en el fondo también en una editorial es muy caro hacer cosas con un formato que sea diferente a un círculo, a un rectángulo. Entonces, en este caso, suele ser que este tipo de mazos después con el tiempo alcanzan un precio muy elevado. En este caso, este tarot de Gloria Landaeta, ella básicamente se basa en el Kier, solo cambia dos cartas en los arcanos mayores en cuanto a la asociación astrológica, pero la simbología en general es la misma, y ya se lo subí al drive por si les gusta para que lo puedan mirar ahí con mayor atención los arcanos mayores. Y hace poco, a través de la Carolina Emperador, que está ahí en Estados Unidos, que la saludé en un principio, me enteré de este mazo que se llama el Eternal Tarot, que está basado también en el Kier y que respeta íntegramente también toda la simbología del Kier. Por supuesto, las ilustraciones son un poquito más modernas, son egipcias, pero es un mazo que es más fácil de obtener y a muy buen precio. De hecho, yo ya lo encargué, estoy esperando que me llegue y ahí les daré mis comentarios. También lo pasaré por el escáner para que lo puedan tener. Pero en este caso, ya les digo que eventualmente, si a ustedes les está costando encontrar el Kier o quieren como un mazo lo más similar a el Kier, este está a buen precio y está, yo lo estuve mirando y está muy bueno como reemplazo de Ulquier o el de Margarita Arnal, que eventualmente quisieran tener un mazo similar al Kier. El editorial Kier se vende a un precio muy económico. La verdad es que el tarot Kier en sí, lo bueno que tiene, comparado a otros mazos, que se vende a un precio muy bueno, pero por supuesto cuando tú estás allá sale a un precio excelente, ahí tendrían que sumarle donde estén ustedes los costos de envío. Pero en general, si es que no lo quieren o les está haciendo muy complicado, el Eternal Tarot, yo vi que lo están vendiendo todas las páginas como tradicionales y está muy bueno.
Con esto les quiero comentar que con Edison me enteré que existe una editorial en Colombia que tiene la autorización para hacer el tarot Kier y que también allí hacen el tarot Kier oficial. Por supuesto, a mí me gusta tener siempre como por un tema como de colección, primera edición y ojalá editorial, pero están las alternativas, o sea, pueden comprar un Kier alternativo. Ahora, yo por ejemplo les quería mostrar este mazo, que es muy fácil de conseguir a un precio muy económico. Suele ser que acá en Chile lo venden a veces, por ejemplo, en la playa, en la feria, cuando se podía ir, en las ferias artesanales, lo venden. Es muy común encontrar este mazo, porque en Chile llegan muchos mazos alternativos, pirata, de Perú. En general, si ustedes quieren saber cómo descubrir si un mazo es pirata o no, no van a pillar la editorial en ninguna parte. O sea, este mazo a mí me lo regaló mi mamá hace muchos años y no van a encontrar la editorial. Y en el libro tampoco aparece la editorial. Vienen siempre incluso hasta con un libro, pero hay una versión, digamos, original. Esta no lo es, le estoy confesando eso porque me lo regalaron. Y por ejemplo, este tiene imágenes más sencillas. Están inspirados en Marsella, 100%. Eventualmente, aquí no van a tener todos estos símbolos extra que estamos viendo y perfectamente si ustedes tienen este, que es muy típico que muchos tengan este, lo pueden usar. Yo también tengo otros tarot egipcios, porque a mí me gusta la cultura egipcia, que por supuesto tampoco tienen este tipo de simbología y que los uso igual en cuanto a los conceptos que uso en el Kier. Por ejemplo, tengo este de una artista norteamericana, que es muy bonito porque es como grande y obviamente no incluye la astrología o los símbolos que estamos viendo de estos otros tipos de mazos, pero los conceptos de fondo se ocupan igual. Así que eso también les quiero comentar porque sé que algunas no tienen tarot con tantos símbolos. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Porque esto es como un poquito el contexto de donde venían los tarot egipcios y yo creo que ya a todos nos quedó claro que el tarot no viene de Egipto. Bueno, por supuesto, en este mundo del tarot hay gente que percibe, que siente, y eso a mí me encanta, y yo siento que es súper profundo e importante, pero ante los historiadores ese tipo de percepciones no tiene una validez, por lo tanto, en ningún libro serio de historia de tarot va a decir que viene de Egipto. Yo sé y he estado, digamos, con gente que me dice, no, si viene de Egipto, a tal punto que incluso a veces en internet hay unas imágenes donde aparecen cartas del tarot, como en algunas paredes antiguas, y esas son photoshopeadas, son falsas, les advierto. Yo estuve en Egipto, siempre lo recalco porque yo siempre, cuando he podido, mis vacaciones les he enfocado a lugares donde quiero hacer investigaciones asociadas al tarot específicamente. Y lo que me decían los egiptólogos, que ellos no tendrían problema en decirlo, pero no es, o sea, no hay pruebas. Incluso mucha gente sostiene de que las mismas pirámides, digamos, las de Keops, las clásicas, están impresas las cartas y eso es completamente falso porque las pirámides adentro no hay nada. Porque las pirámides cuando Napoleón llegó estaban sumamente saqueadas y lo único que encontraron es una figura pequeña del rey Keops y por eso que se conocen como las pirámides de Keops, pero no están labradas. Hay que entender de que todas las imágenes visuales muy lindas que de repente surgen de la cultura egipcia vienen generalmente del Valle de los Reyes, que está, digamos, en Luxor, no en Cairo. Entonces, en ese caso, es muy difícil, existe mucho mito acá, hay gente que lo asevera, yo incluso lo he visto en televisión, una vez a nuestra querida Ángeles Lazo, que es una tarotista muy querida acá en Chile, me acuerdo que la presentan y el canal estatal de acá coloca una presentación súper linda y decía, porque el tarot viene de Egipto, entonces lo van a ver en la televisión, lo van a ver en un montón de partes, y uno dice, bueno, si aparece en televisión, si aparece en los blogs, ¿por qué no? Les digo, pruebas históricas no existen, quizás no descarto, quizás en el día de mañana si encuentra el famoso libro de todo, ¿por qué no? Lo podemos cambiar, estamos receptivos a eso, pero en concreto esto de que viene de Egipto surgió de estos franceses, lo fueron replicando y es por eso que hoy día tenemos mazos egipcios, así que creo que con eso ya estamos sumamente claros de dónde viene el origen de este tipo de mazos. Bueno, va a pasar que en esto, como ya entendimos, de que se empezaron a diseñar mazos de tarot egipcio, pero ni siquiera se sabía de la cultura, por eso que pasa que los tarot egipcios tienen muchos errores. Y yo sé que no es fácil asumirlo porque uno le toma cariño a los tarot, entonces a mí me ha pasado también personalmente con gente que en el fondo diseña mazos egipcios o que les gusta, digamos, esta línea de mazos egipcios, como obviamente sentirse un poco incómodos con esta verdad de que en realidad los tarot egipcios tienen muchos errores
errores y muchos símbolos que no son egipcios, y potencialmente también conceptos que en el fondo no son los que se querían plasmar ahí, pero que el autor sintió que podían ser eventualmente desde su, digamos, inocencia e inspiración.